Con su permiso, diputado presidente. El conflicto surgido entre la patronal y los jornaleros, mayoritariamente indígenas, triquis y mixtecos, entre otros, de San Quintín, Baja California, es un reclamo que hiere con fuego el sentido de justicia social de la Carta Magna. ¿Desde cuándo la lucha por el respeto a los derechos laborales es un delito? ¿En base a qué la gente y concretamente los jornaleros deben soportar una situación de semiesclavitud en algunos centros de trabajo, en silencio y casi dando gracias por la explotación, maltratos, humillaciones, muertes y despojos? En suma, ¿desde cuándo se ha legalizado un verdadero tráfico de personas en el marco de las relaciones laborales ante la mirada complaciente de muchos de los funcionarios que deben, por el contrario, sancionar a los responsables? ¿Desde qué momento se asesinó la justicia en el país? La barbarie es la norma no escrita en que funda su actuar el Estado mexicano entre los conflictos sociales que no pueden ser ahogados con las mentiras y los diferimientos, conflictos surgidos por reclamos elementales de respeto a los derechos humanos. Y hablamos del Estado mexicano porque en este actuar represor y sin escrúpulos han tenido criminales actuaciones en diversos episodios autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Celebro y exijo que los acuerdos a que se llegaron con las autoridades federales y de Baja California en favor de los jornaleros agrícolas, como son la afiliación gratuita al IMSS, el incremento salarial, la creación de un fideicomiso con aportaciones estatales y federales para el desarrollo de la zona, el otorgamiento del registro sindical a la alianza y la abstención de cualquier tipo de represalia, entre otros, se cumpla y no solo quede en un pliego de buenas intenciones. Paralelamente, me sumo a la voz de mis compañeros legisladores para exigir al titular del Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a que se renuncie en todo momento al uso de la fuerza pública contra un movimiento pacífico y respaldado por la Constitución General de la República. De lo contrario, se corre el riesgo de que el conflicto escale a niveles incontrolables que a nadie convienen. Ante la barbarie que domina en las relaciones de trabajo entre los jornaleros y sus patrones, no resulta ninguna sorpresa las protestas y el paro de los jornaleros de San Quintín que vienen del 17 de marzo del año que corre, sino que resultan lógicas y necesarias para que la justicia comience a asomarse en estos centros de trabajo. Es más, se habían tardado. E insistimos, cuentan con toda nuestra solidaridad, sobre todo que muchos de ellos son de mi tierra de origen, el estado de Oaxaca. Gente que es responsable, trabajadora y que lo único que busca es que sean efectivamente respetados sus derechos laborales y humanos. En los diferentes estados del país, en las regiones donde predomina la llamada agricultura moderna, laboran en condiciones inhumanas aproximadamente 3.5 millones de jornaleras y jornaleros en las regiones agrícolas a lo largo y ancho del país. De estos 3.5 millones, aproximadamente un 20% son niñas y niños menores de 15 años. Un 67% son hombres y un 33% son mujeres. 70% son mestizos y 30% son indígenas, la mayoría migrantes. Aunque jornaleros agrícolas tenemos en todo el país, hay enclaves que se han especializado en cierto tipo de producción, por lo cual requieren de grandes cantidades de mano de obra en ciertas épocas del año. Los estados del noroeste del país, principalmente productores de hortalizas, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur,
con aproximadamente 350,000 jornaleras y jornaleros indígenas y mestizos que laboran en diferentes temporadas del año en los campos de hortalizas y frutas, tomate, chile, fresa, etcétera, cosecha de uva, siembra y corte de caña, entre otras actividades. Está Michoacán, que es el gran productor de aguacate y fresa del país. La zona aguacatera reúne cerca de 20,000 jornaleros y la zona limonera más de 15,000, así como otros 10,000 en el Valle de Zamora que se ocupan en la cosecha de hortalizas, principalmente fresas. La región cañera de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, que comparte alrededor de 150,000 cortadores de caña en los tiempos de zafra. Hay organismos no gubernamentales que señalan que el 20% de estos trabajadores son menores de 9 a 14 años. Asimismo, en Veracruz se concentran en los 7 municipios cafetaleros alrededor de 40,000 trabajadores y en la zona citrícola y piñera, en sus respectivas temporadas, otros 30,000 en cada una de ellas. Chihuahua, principal productor de manzana del país, con 25,000 hectáreas plantadas en 14 municipios. En su etapa de cosecha de la manzana se concentran 35,000 jornaleros, más otros 10,000 en la zona hortícola y frutícola en el municipio de Delicias. Mencionamos a Chiapas, donde las fincas cafetaleras de la región del Soconusco y la Sierra Madre, controladas por grandes productores, muchos de ellos de origen alemán, concentran alrededor de 150,000 cortadores de café en los periodos de cosecha, de los cuales un 75% son indígenas migrantes venidos de Centroamérica, principalmente de Guatemala. Las zonas y regiones mencionadas, por supuesto que no son las únicas de contratación de mano de obra agrícola del país, pero sí donde se dan las mayores concentraciones en las temporadas de zafra y cosecha. Es decir, toda nuestra agricultura comercial y de exportación tiene como base la ilegalidad, la explotación, termino, presidente, la explotación del trabajo infantil, la violación de derechos humanos y de género, de la ley del trabajo y de los valores éticos elementales. Es una agricultura antimoderna y antihumana. En este escenario general en los cuales laboran los millones de jornaleros agrícolas del país, se vuelve más urgente que nunca incrementar las medidas de vigilancia y control por las dependencias responsables de aplicar las leyes laborales. Hemos mencionado reiteradamente la situación de vulnerabilidad en que se encuentra este sector del campesinado mexicano, los más pobres de los pobres y mayoritariamente indígenas, incluso en algunos casos población migrante centroamericana, en los campos cafetaleros del sureste. El reto que tenemos es no solo atender uno de los casos, sino vigilar a todos aquellos casos en el que se violan los derechos campesinos a lo largo del territorio nacional. Garantizar sus derechos es nuestra obligación. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.